Hola a todos, mi nombre es Alejandra García y quería darles la bienvenida a este espacio en el que junto con mis compañeras Angie Saraza, Sofía Salamanca, Aileen Roca y Angie Fonseca vamos a realizar un análisis de cómo analiza Freud al hombre como ser social en las diferentes dimensiones, como lo son la política, la cultural y la laboral. Para lograr entender la finalidad de la visión de nuestro autor Sigmund Freud y su relación con la cultura y el ser social, es importante tener en cuenta cómo su pensamiento e ideas sobre la mente del ser humano se desarrollan en este ámbito cultural y social. Principalmente, Freud es conocido por sus estudios y su enfoque sobre el inconsciente y también argumenta importantes conceptos sobre la cultura, como lo desarrolló en su obra El malestar en la cultura de 1930, en donde sustenta que la cultura surge cuando se siente la necesidad de controlar los instintos básicos del ser humano, como el deseo sexual o la agresión. Como por ejemplo, cuando alguien siente rabia, la cultura en donde se crió y donde creó sus principios le han enseñado lo correcto o el mejor manejo o la mejor forma de actuar para no reaccionar de manera violenta. Adicionalmente, Freud sugiere que los humanos somos seres sociales por necesidad y que la interacción con otros es crucial para la supervivencia y satisfacción de nuestros deseos. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien y creamos ciertos lazos amistosos para un futuro que nos permitirán un apoyo mutuo o compartir ciertos recursos que necesitamos. Otra idea clave es el superyo desarrollada por este autor, en donde realiza la representación de normas y valores que desarrollaremos a través de los lazos familiares y sociales. Por ejemplo, cuando un niño aprende que está mal matar, en ese punto está desarrollando su superyo. Además, sostiene que las culturas regulan los instintos de los seres humanos y son los cimientos para el desarrollo de lo moral y lo justo de cada uno. Por ejemplo, las leyes de un país ayudan y previenen que los ciudadanos actúen de manera impulsiva, pero es importante destacar que Freud también mantiene que la cultura no siempre está bien recibida satisfactoriamente, ya que para mantener un orden social cada uno debe renunciar a algo, y lo señala que son ciertos placeres de cada persona, reemplazándolos por responsabilidades a adquirir, ya sea en el ámbito laboral o familiarmente. Freud también se entiende que el punto clave para una vida en sociedad, aunque eso signifique sacrificios de la satisfacción personal o del ser humano, siempre existirá cierta atención constante en instintos, puesto que las normas se sobreponen a sus placeres en la sociedad. En cuanto al entorno laboral, quiero mostrarles cómo Freud aborda el tema del trabajo como algo que influye directamente en la vida emocional de las personas. ¿En qué sentido? Primero, que el trabajo genera satisfacción. Por medio del trabajo, el ser humano puede canalizar sus emociones, alcanzar ciertas metas, sentirte realizado y de una u otra manera, si se sabe manejar esas emociones, que no todas son buenas, influye directamente en la vida cotidiana del ser humano. El trabajo nos hace formar parte de una comunidad, lo cual es fundamental en el desarrollo del ser humano, pues somos seres sociales y de convivencia. Derivado de esto, Freud nos explica que el trabajo influye en que el ser humano viva bajo el principio de la realidad. Para Freud, vivir bajo el principio de la realidad es que el ser humano tenga madurez psicológica y madurez social. Es así como Freud relacionó al trabajo con la felicidad, pues reunidos estos elementos se crea un camino bastante sólido hacia la plenitud y además a través del trabajo se crea un vínculo sólido y estable con la comunidad. A continuación vamos a hablar de Freud, cómo visualiza ese ser social. Freud señala que el ser social está basado en experiencias. Esas experiencias son construidas a partir de la familia. Es decir, desde que el bebé empieza a desarrollarse, a tener conciencia, va a tener esas relaciones pasadas, a lo cual él se basa en dos conceptos para explicar esto. Una en el concepto de la transferencia, que es ese fenómeno en el que los pacientes proyectan sentimientos, deseos y experiencias pasadas hacia la actualidad, es decir, hacia sus relaciones actuales. Y también se basa en el tema de las interacciones sociales, que son
personas que tienden a relacionarse con los demás de una manera que refleja sus vivencias anteriores. Y se bastan en estos dos conceptos para explicarnos lo que son las relaciones pasadas. También nos dice que el ser humano tiende a tener tendencias innatas, donde lo primordial para el ser humano es buscar su felicidad y está dispuesto a todo, a pasar por encima de todo para encontrar dicha felicidad. Pero además de esto, estas tendencias innatas no siempre van a ser positivas, por lo que en algún momento lo voy a llamar que son perspectivas del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que esa persona tuvo unas experiencias negativas. Entonces esa persona va a traspasar o a llevar en sus relaciones actuales estas experiencias negativas, lo que va a hacer que sean unas relaciones conflictivas, mucho más difíciles de llevar. Entonces él dice que el ser humano debe modificar esto para no caer como tal en una serie de relaciones como antisociales. Eso básicamente es lo que explica Freud con respecto al ser social. Eso es como... Para continuar, hablaremos de la postura política que tenía Sigmund Freud y qué opinaba respecto a la misma. Como primer punto, quiero aclarar que Sigmund Freud no era una persona políticamente activa, pero conocemos que al inicio de su vida se identificaba con la postura liberal porque solía defender los derechos de los trabajadores. Al final de la misma se pasa a la vertiente conservadora, ya que solía criticar el socialismo marxista, diciendo que era una ideología muy positivista para una sociedad que era incapaz de reestructurar organizaciones sociales previamente establecidas. También era defendiente de la parte humana del superyo, la cual es la parte que necesita encajar en la sociedad y necesita normas para poder contener esos impulsos que tenemos como ser humano, y de esa parte es la que se encarga el superyo. Por ende, solía defender lo que eran las normas y las leyes para contenernos y estructurarnos como sociedad. Como último punto, todo lo anterior él lo menciona en su libro El malestar de la cultura, es donde resalta el superyo y por qué la importancia de las normas y las leyes sociales.